Hola a todos, muy buenos días. En nombre de la Comisión de Compliance del IAPG, les doy la bienvenida a la primera capacitación online sobre los lineamientos para programas de integridad en la industria del petróleo y gas. Mi nombre es Agustina Greco, actualmente soy la oficial de cumplimiento de PGN y voy a estar moderando hoy toda la sesión de capacitación. Soy abogada, egresada de la Universidad Católica Argentina, Executive MBA Candidate en el IAE Business School y estoy certificada internacionalmente en el 2014 como Leading Professional in Ethics and Compliance. Inicié mi carrera profesional en el mundo del retail y hace 2 años estoy en PGN diseñando e implementando todo lo que es el área de compliance y el programa de integridad y transparencia de la compañía. Como les dije recién, voy a estar moderando la capacitación del día de hoy. Ahora en breve le voy a dar la palabra para hacer la apertura a María Luján Bianchi, que es la presidenta de nuestra comisión. Pero antes quería contarles un poco cómo va a ser la dinámica de hoy. Déjenme pasar el siguiente slide. Esto nos parecía importante destacar que la finalidad de la capacitación es simplemente brindar lineamientos orientativos para aquellas empresas que operan en el sector del petróleo y el gas relacionados con temas de ética e integridad. Dicho esto, las recomendaciones que hagan los expositores no deben ser consideradas obligatorias ni vinculantes en ningún medio. Los invito a que lean bien el disclaimer para que sepan a qué está orientada 100% de la capacitación. Simplemente también adelantarles que hoy contamos con 5 expositores, como vieron en el flyer de la capacitación, que abordarán los distintos bloques de la agenda. En cada bloque, antes de empezar, los voy a estar presentando, les voy a estar leyendo quién es cada uno, así ustedes también saben quién les está hablando. Y a medida que vayan avanzando, ustedes van a tener durante toda la capacitación habilitada la sección de preguntas y respuestas en el chat, así que si les surgen dudas, lo que fuese, lo pueden ir mandando por ahí, y nosotros vamos a ir recompilando todas las preguntas, y una vez que terminen de exponer todos los entrenadores, vamos a estar leyendo y contestando todas las dudas que surjan y las preguntas que se les ocurran durante la capacitación. Siéntanse libres de preguntar lo que sea, esto la idea es que sume y que a todos nos ayude a acercar más a lo que esperan las compañías en términos de programas de integridad y compliance. Bueno, ahora sí, no los aburro más, le voy a dar la palabra a María Luján Bianchi, que es la presidenta de nuestra comisión. Luján es abogada, es egresada de la Universidad Católica, especializada en Derecho Mercantil y Civil en la Universidad de Salamanca y tiene un MBA en Dirección de Empresas en la Universidad Torcuato Di Tella. Ejerció como abogada en diferentes estudios jurídicos de primera línea del país durante más de 15 años. Asimismo, ejerció la profesión durante 5 años en San Pablo, Brasil, donde se radicó desde 2005 al 2010. Trabajó durante 8 años en General Mills Inc., desempeñándose como directora de Legales y Compliance para Latinoamérica, teniendo bajo su responsabilidad diferentes países como Brasil, México, Argentina, Venezuela y Centroamérica. Habla español, inglés, portugués y francés. Actualmente es presidenta de la Comisión de Compliance del IAPG, es profesora en UADE Business School del Programa Ejecutivo de Compliance Integral y es la Chief Compliance Officer de IPF desde septiembre del 2008. Así que le damos la bienvenida a Luján. Buen día, bueno, gracias a vos por la introducción. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por sumarse a esta jornada. Estamos muy contentos en la Comisión de Compliance del IAPG de poder dar esta capacitación, esta jornada. Hemos trabajado varios meses para esto y el objetivo principal es aquellas empresas que deseen implementar un programa de integridad, darles cuáles son los lineamientos y también cuando van a interactuar con empresas de la industria, que sepan cuáles son los principios con los que nos manejamos y que muchas veces se les van a requerir, como pueden ser un cuestionario de debida diligencia o la aceptación de políticas. Esta es nuestra agenda de hoy, va a haber diferentes expositores y yo voy a comenzar con lo que es anticorrupción. Empiezo con otra cosa.
Bueno, en el año 2018, en marzo del 2018, acá les quiero comentar por qué es importante un programa de integridad. Entonces, ¿por qué las empresas comenzaron a tener programas de integridad? ¿Y por qué entendemos que es importante y relevante? En primer lugar, desde el punto de vista legal. Entonces, en marzo del 2018 se promulgó la Ley 27401 de responsabilidad penal de la persona jurídica. Esta ley básicamente establece que las personas jurídicas, las empresas, son responsables por los actos de corrupción, de soborno, de cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, que sean cometidos por sí, por sus empleados, o por aquellas personas que actúan en nombre y cuenta de la compañía. La ley establece varias penas muy severas ante estos hechos, y tales como pueden ser multas muy grandes, suspensión para presentarse en licitaciones con el Estado, y hasta también inclusive la clausura de la sociedad cuando fue constituida para esos fines. Asimismo, establece la atenuación o la exhibición de esas penas siempre que concurran determinados elementos. En primer lugar, una autodenuncia, la implementación previa de un programa de integridad adecuado y también la devolución del beneficio obtenido del delito. Entonces aquí, si ustedes ven, el segundo punto dice que para que esa exhibición o reducción de la pena ocurra, debe haber una implementación de un programa de integridad adecuado. A su vez, la ley establece determinados requisitos de un programa de integridad necesarios, y eso es tener un código de ética y conducta o políticas de integridad, contar con procesos de integridad y específicos licitatorios con el Estado y dar capacitaciones a sus empleados. Pero como yo dije antes, la ley dice que el programa debe ser adecuado, es decir, debe ser evaluarse los riesgos propios de la actividad de la compañía, adecuados a esos riesgos, tener una dimensión y el programa debe ser lo suficientemente robusto de acuerdo a la capacidad económica de la empresa, al impacto de la empresa, a la dimensión, a la distribución geográfica. Quiere decir, cuanto más impacto, mayor capacidad económica, mayor distribución tiene la empresa, más requisitos o más robustos debería ser ese programa para que sea adecuado. Lo mínimo es tener los elementos necesarios, pero luego hay otros elementos que son los que se mencionan, los que se ven ahí en pantalla, que también es importante tener. Muchos de los cuales, aun cuando no sean necesarios, vamos a comentar hoy. Justamente porque creemos que en la implementación de un programa de integridad que muchas de las empresas de ustedes quieren realizar, es importante tener estos elementos en cuenta. Pero a veces, cuando interactúan con algunas de nuestras empresas, también se les va a requerir algunos de ellos, ¿sí? Entonces, la mayoría de las empresas tienen lo que se llama un programa de terceros, y cuando interactúan con sus proveedores, con sus contratistas, con aquellos terceros que, como dije al comienzo, también pueden crear una responsabilidad para la compañía al interactuar, entonces también se les va a hacer probablemente una evaluación de esa integridad y mediante un formulario de diligencia y demás que luego vamos a ver en mayor detalle. Pero sí por eso quiero dejar en claro que uno de los objetivos de esta jornada es justamente ayudar a aquellas compañías que están comenzando a implementar un programa de integridad y por otro lado que puedan comprender cuando interactúan con las empresas miembros de la comisión o de la industria que muchas veces se les va a pedir algunos de estos requisitos y entonces que puedan entender de dónde viene o la razón por la cual se les va a pedir. También es importante ahora mencionar que los conceptos que vamos a decir hoy, los vamos entendiendo que muchas personas de la audiencia son personas que no son especialistas en compliance, muchos de los conceptos van a ser transmitidos sin tecnicismos, ¿sí? Entonces, en una forma muy simple, vamos a procurar hacerlo, intentar hacerlo de este modo, de todos modos, por supuesto, cuando haya dudas nos pueden consultar. Es importante, antes de comenzar a hablar específicamente sobre el tema de la política anticorrupción, decir que en este trabajo, estos consensos, los temas que pusimos son temas en común, que hemos visto que todas las empresas de la comisión tenemos,
que la ley los contempla, y también es importante señalar que la Oficina Anticorrupción ha sacado lo que se llama los lineamientos de un programa de integridad, en el cual también tiene una importante guía para implementar un programa de integridad. Y muchos de esos conceptos están, digamos, extraídos de estos lineamientos de la Oficina Anticorrupción. Vamos ahora a entrar puntualmente en el tema el concepto de tolerancia cero a la corrupción. En este punto es importante decir que nuestra ley 27401, cuando habla del concepto de la penalidad a los actos de corrupción o de soborno o de cohecho, que en su conjunto en global lo llamamos como corrupción, es una ley que toma como base a la ley de Estados Unidos de prácticas corruptas, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver una diferenciación entre lo que es corrupción pública y lo que es corrupción privada y cuál es la penalidad y el interés público en una y en otra. Pero para eso es importante que entendamos primero el concepto de soborno. Entonces, ¿qué es soborno? Es dar, recibir, ofrecer, prometer, autorizar el pago o entregar dinero o cualquier cosa de valor o un beneficio para influir indebidamente la conducta de un funcionario público o una persona privada, lo que llamamos un socio comercial, para obtener de ese modo una ventaja indebida, obtener o retener negocios. Las partes que están en negrita las subrayamos como los elementos esenciales, los más importantes para que nosotros podamos evaluar cuándo se configura realmente el hecho de soborno. Primero es dar, recibir o prometer, ¿sí? No necesariamente tiene que ser efectivizado, con la simple promesa ya se entiende que es un soborno. Puede ser dinero o cualquier cosa de valor o beneficio. ¿Qué quiere decir? Que es algo que para la otra persona sea lo suficientemente relevante como para influenciar su comportamiento. Por ejemplo, un viaje costoso mayormente, o una comida, o una estadía en un lugar. O sea, no necesariamente tiene que ser dinero. Puede ser un beneficio, una contratación, contratar a un pariente. Ese elemento de valor hace que la persona influencie su conducta, porque si eso no existiera no actuaría igual, y así se obtiene una ventaja indebida o un negocio. Este es el concepto de soborno. Como dije anteriormente, puede existir lo que es soborno o corrupción pública o corrupción privada. Cuando es pública, quiere decir que hay una interacción con un funcionario público, o sea, se da, promete, recibe, y en el medio de esa interacción una de las personas es un funcionario público. Cuando es corrupción privada, es entre privados, entre dos personas privadas. Y acá es importante señalar que la ley lo que castiga, o la penalidad, la ley que acabamos de ver, es cuando hay una intervención de un funcionario público. Y por eso mencioné que está basada en la norma de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la norma, por ejemplo, del Reino Unido castiga también la corrupción entre dos privados. La nuestra entre funcionario público y un privado. Ahora, la corrupción privada, lo que llamamos entre dos privados, también es castigada o penalizada de algún modo. ¿Por qué? Porque esto está penalizado por normativas internas de la compañía, como puede ser la política anticorrupción, un código de ética y conducta que lo prohíbe, pero la diferencia es que se necesita una actitud proactiva en el sentido que yo tengo que ir a denunciarla y no se actúa de oficio como sí sucede en el caso de corrupción pública, ¿sí? Entonces, la ley condena o penaliza la corrupción pública de oficio directamente, sin necesidad de una acción proactiva en la cual se instala una denuncia penal. Luego, la corrupción privada, por los códigos de éticas y conductas, se castigan normalmente, se penalizan, se prohíben con las sanciones en consecuencia, y se necesita una acción, digamos, de una acción penal para que eso sea condenado. Cuando entendemos funcionario en público, es quien ejerce la función pública, ya sea con o sin remuneración, por elección, por nombramiento, por contratación o cualquier otra forma, y esto incluye a colaboradores de empresas públicas, fundaciones, nacionales o extranjeras, candidatos a cargos públicos, colaboradores de partidos políticos o familiares de funcionarios públicos.
¿sí? Nuevamente, si en algún caso aquellas empresas que cotizan en la bolsa, por ejemplo, en Estados Unidos, acá solamente menciono que el concepto de funcionario público en aquella ley que se toma como referencia, que yo digo que es la ley madre de las leyes anticorrupción, es muchísimo más amplio, ¿sí? Ahora, en la industria del petróleo y del gas hay mucha regulación y por tanto mucha interacción frecuente con funcionarios públicos. Entonces hay un riesgo inherente de que esto suceda más allá de las buenas intenciones que puede haber. Esa interacción frecuente hace que estadísticamente pueda suceder con mayor frecuencia y tener un mayor o menor impacto. Entonces, ¿qué hacemos ante estas situaciones? ¿Cómo mitigamos estos riesgos? Por supuesto, el famoso tono desde arriba de comunicar en la organización la necesidad de un comportamiento transparente y de un comportamiento responsable, la obligación de respetar todas las leyes, y también que las compañías tengan políticas anticorrupción escritas, es decir, lo que llamamos un marco normativo interno, un código de ética donde se establece este concepto de tolerancia cero a la corrupción. Eso quiere decir, en esto no hay grises, ¿sí? Es blanco o negro. Y está prohibido. Entonces, tener un código, políticas internas que esto lo establezca por escrito, que se comunique esto a los empleados, que se capacite a los empleados, evaluar la integridad de aquellos terceros, mediante este proceso que yo comenté al principio, que luego vamos a ver en mayor detalle, de cuestionarios de debida diligencias, de chequeos de antecedentes, hacer auditorías aleatorias de los terceros, de las transacciones con las que estos terceros realizan en nombre de la compañía, también contar con pautas o con sugerencias de interacción con funcionarios públicos, cómo deben ser esas interacciones, si deben ser registradas, a dónde deben realizarse, que sean más de 2 personas o más de una persona, normalmente que sean 2 personas, incluir cláusulas anticorrupción en los contratos, expectativas anticorrupción de la compañía. Por eso muchas veces a las empresas que interactúan con nosotros esto se les pide. Todas estas son acciones de mitigación que hacen que haya una mayor conciencia, por decirlo, acerca de la importancia de este tema y las consecuencias que ello puede traer. Entonces, por eso muchas veces al contratar con alguna de las empresas de la industria, miembros de la comisión del IAPG, ustedes van a ver que les pedimos la inclusión de estas cláusulas en los contratos. También les pedimos la aceptación del Código de Ética y Conducta o la aceptación de las políticas anticorrupción o algunas otras. Inclusive, en algunos casos, se les pide también la implementación de un programa de integridad en determinado tiempo. Así que, bueno, esto es el concepto básico de lo que es de la implementación de un programa de integridad, y que la importancia de ello viene radicada a raíz de un requerimiento legal que fue establecido en marzo del 2018. Muchas gracias, Luján. Muy bueno el primer módulo. Bueno, como verán, estamos en el IAPG, por supuesto que tomando todos los recaudos y cumpliendo con todos los protocolos. Ahora vamos a pasar al siguiente bloque, relacionado a canales de denuncia, y lo va a estar presentando Eduardo Hamburg. Eduardo es licenciado en Administración de Empresas y Contador Público, egresado de la UBA, posee un posgrado de especialización en Economía del Petróleo y del Gas Natural en el IPBA. Actualmente se desempeña como coordinador del área de compliance de Chevron para Argentina y Venezuela. Previamente ocupó varias posiciones de creciente responsabilidad dentro del área de finanzas de la empresa, y anterior a ello se desempeñó como auditor externo en Price. Fernando, la palabra toda tuya, Eduardo. Muchas gracias, Agostina. Voy a hablar de los canales de denuncia y su importancia. El canal de denuncia es una parte esencial de un programa de integridad. Es uno de los elementos de un programa de integridad efectivo. Las empresas deben analizar los posibles riesgos que están relacionados con las denuncias de violaciones al Código de Ética y Conducta y las políticas internas relacionadas. Es fundamental que los canales de denuncia estén adecuadamente estructurados y difundidos. Esto es importante. ¿Por qué?
porque la conducta de la empresa al recibir reportes o denuncias determina la forma ética, íntegra y profesional de cómo actúa en el mercado. El canal de denuncia es requisito legal para la configuración de la efectividad de los programas de integridad. Es importante destacar que el canal de denuncia podrá ser interno o administrado por terceros, siempre que se asegure el deber de confidencialidad de la información. Entonces, ¿cuáles son los requisitos básicos relacionados a los canales de denuncia? Las empresas deben presentar una política accesible a todos con la finalidad de incentivar a sus colaboradores para buscar asesoramiento cuando surjan dudas respecto a la comprensión o a la interpretación del código de ética y conducta de la empresa y de las políticas internas relacionadas. Y también debe incentivarlos a reportar sospechas sobre posibles violaciones de manera oportuna. Entonces, las empresas tienen que ofrecer una variedad de canales por los cuales los colaboradores puedan presentar estos asuntos confidenciales sobre el tema, inclusive reportando a los supervisores, departamento jurídico, departamento de recursos humanos, y esto a fin de facilitarles un canal de reporte confidencial que también puede ser telefónico o online. Entonces, los valores y principios establecidos en el Código de Ética y Conducta de la empresa y todas las políticas internas relacionadas, como el compromiso de confidencialidad de estas informaciones reportadas a través de los canales de denuncia, deben ser ampliamente divulgados y deben ser frecuentemente reafirmados por la alta gerencia de las empresas. De esta forma se fomentará una cultura de integridad. Es fundamental que las empresas identifiquen las violaciones ocurridas y realicen todas las acciones necesarias para mitigar riesgos futuros relacionados a cuestiones similares. La protección de todos los colaboradores debe estar asegurado. Para esto, las empresas tienen que prohibir expresamente cualquier forma de represalia contra aquellos que presentaron de buena fe reportes relacionados con posibles violaciones al Código de Ética y Conducta o a las políticas internas relacionadas. Y obligatoriamente deben mantener el deber de dirigir la investigación y elaborar el respectivo informe, manteniendo siempre la confidencialidad de estas informaciones recibidas. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las buenas prácticas consideradas respecto a los canales de denuncia? Son estas que están en la slide. Se debe determinar qué tipo de cuestiones serán recibidas por los canales de denuncia. Por ejemplo, acoso, seguridad, fraude, soborno. El canal de denuncia debe estar debidamente difundido y debe ser accesible a todos los empleados y terceros. Se puede comunicar en el sitio web de la empresa, por correo electrónico frecuente, a través de capacitaciones, ya sea presenciales o virtuales, en medios de comunicación internos, con carteles, campañas y newsletters. Debe ser accesible a todos los empleados y terceros. Es importante que el acceso al canal de denuncia sea fácil, un lenguaje simple y que respete la cultura del lugar. Es importante, dijimos, que exista más de un medio para acceder al canal de denuncia. Por teléfono, puede incluir operadores telefónicos si es posible, porque muchas veces un mensaje de voz puede no demostrar confianza. No todo el mundo se siente cómodo efectuando una denuncia por voz, entonces el correo electrónico, sitios web, aplicaciones también pueden ser medios alternativos de denuncia, siempre y cuando, como requisito, la empresa los logre gestionar y hacerlos efectivos. El canal debe estar disponible todos los días del año, a toda hora, principalmente porque la mayor parte de las denuncias se realiza fuera del horario laboral. La confidencialidad es fundamental, por lo que se recomienda siempre a las empresas garantizar que solo las personas estrictamente necesarias estén involucradas en el caso. La confidencialidad, ya la mencionamos varias veces,
debe ser un valor que siempre se debe destacar en las capacitaciones, en las campañas sobre las denuncias, y tanto para los denunciantes como para los investigadores y los investigados, y para todos los involucrados. Se debe informar al denunciante que puede mantener el anonimato si así lo desea. En caso de que no se trate de una denuncia anónima, se debe garantizar que aquellos que tengan acceso al caso solo sepan el nombre del denunciante y siempre manteniendo la confidencialidad. Otra muy buena práctica para garantizar la efectividad del proceso es mantener un protocolo claro, que tiene que ser debidamente difundido, tanto de la gestión de estos reportes y denuncias recibidos, donde se deben establecer roles, responsabilidades en cada etapa del proceso, ya sea la recepción de la denuncia, la clasificación, la derivación, investigación, la conclusión y el cierre. Otro tema que se recomienda es que todos los reportes y denuncias estén registrados en un sistema de forma conjunta, en un archivo, donde esté almacenado toda la información sobre la investigación, la conclusión y las medidas que fueron tomadas como resultados. Y siempre respetando las regulaciones que son aplicables en relación a la protección de datos personales. Se debe prohibir estrictamente cualquier forma de represalia contra aquellos que presentaron de buena fe reportes relacionados con posibles violaciones al código de ética y conducta y de las políticas internas, y para esto es relevante que se adopten sanciones firmes contra cualquier persona que viole la política antirrepresalias. Y por último, se recomienda que la alta gerencia tenga conocimiento de forma habitual de estos temas que están siendo más denunciados. Esto a fin de que puedan actuar y mitigar riesgos y evitar situaciones similares, cuidando así que la información se presente con un grado de detalle tal que permita siempre mantener la confidencialidad. Así que con esto le cedo la palabra a Fernanda para que continúe con el próximo tema. Muchas gracias, Eduardo. Antes de que avance Fernanda, les voy a contar un poquito sobre ella. Fernanda Reca es licenciada en Administración de Empresas, egresada de la UCA. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de compliance de Chevron para la región de Upstream Latinoamérica, Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela. Previamente ocupó varias posiciones de creciente responsabilidad dentro del Departamento de Finanzas, pasando por las áreas de reporting y control de proyectos, entre otras. Anterior a ello, se desempeñó por varios años como auditor interno en Pharmacity. Ahora sí, Fernanda, todo tuyo para abordar el bloque de regalos, obsequios y hospitalidades. Muchas gracias, Agostina. Muy buenos días a todos. En esta ocasión voy a presentar este tema importante y muy frecuente para las empresas, como son los regalos, obsequios y hospitalidades. Los regalos, obsequios y hospitalidades son una forma habitual que utilizan las empresas para conservar y afianzar legítimas y buenas relaciones de negocios. Sin embargo, es también un área al cual las empresas, y en particular los departamentos de compliance, deben prestar especial atención, ya que podrían estar asociados a prácticas de corrupción por obtener algún beneficio o negocio indebido. Se estarán preguntando entonces, ¿qué está permitido y qué no? Bueno, la regla general a tener en cuenta para saber si es apropiado o no recibir u ofrecer este tipo de regalos es justamente lo que acabo de mencionar. Es decir, que el regalo, que el obsequio, que la hospitalidad se encuentre dentro del marco de una práctica legítima para las buenas relaciones de negocios y claramente que sea acorde a la ley. Yendo ahora a un plan un poco más concreto, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere que sean de un valor simbólico, que no busquen influenciar ninguna decisión comercial y que sean acordes a los procedimientos y normas de la empresa, que estarán a su vez alineados con la ley. Pensemos ahora, veamos qué es lo que no estaría permitido. No está permitido aceptar, ofrecer o entregar regalos, obsequios u hospitalidades cuando eso sea para obtener a cambio un beneficio o para beneficiar a un funcionario público
o a terceros. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ¿cómo hacemos las empresas entonces para mitigar estos riesgos? Hay varias acciones que podemos tomar. Para empezar, es importante tener políticas y procedimientos claros sobre estas situaciones. Estos procedimientos pueden detallar, por ejemplo, cuándo se debería rechazar un regalo, cuándo debemos devolverlo, cuándo es posible, por ejemplo, hacer un sorteo interno en la oficina, cuándo se puede limitar su uso, por ejemplo. También es importante que se sepa claramente cuáles son las consecuencias que tendría un incumplimiento a estas normas y procedimientos. Otro elemento útil a tener en cuenta y que ayuda a los empleados a saber cómo manejarse en estas situaciones es que se apliquen límites de valores para aceptar u ofrecer estos regalos y obsequios. También es importante definir qué persona, quiénes o quiénes serán los encargados de autorizar este tipo de situaciones, quién aprobará aceptar un regalo o ofrecer el mismo. Y también puede resultar muy útil contar con algún tipo de sistema de registro y monitoreo que puede ir capturando las situaciones que se van presentando en el día a día y tenerlas juntas para evaluar o para un futuro. En este sentido, los invito a que veamos juntos algunos ejemplos de situaciones que se pueden dar en el día a día de nuestras empresas. A la derecha van a tener un panel de preguntas y respuestas donde van a ver la misma pregunta y los invito a responder en base a lo que ustedes piensan. Las respuestas son anónimas. Bueno, el primer ejemplo. En este caso tenemos un vendedor de una unidad de negocios al que se le ofrecen 2 entradas para la final del Mundial de Fútbol, algo muy codiciado. Puede aceptar las mismas este empleado si luego realiza un sorteo en la oficina para ver quiénes irán. Los invito entonces a responder si les parece que este enunciado es verdadero o es falso. Tenemos 1 minuto para recibir las respuestas de todos y veremos después la respuesta. Muy bien. Siguiente. Exacto. Esto es falso. Aceptar las entradas puede comprometer la integridad del empleado o al menos aparentar comprometerla. Y siempre recuerden que las comidas, los agasajos, los regalos, solo pueden aceptarse como atenciones sociales, siempre que tengan un valor simbólico, que claramente no sería el caso de las entradas al Mundial de Fútbol. Pasemos a un segundo ejemplo. En este caso, un cliente invita a un empleado de su empresa a jugar una ronda de golf en un club de campo exclusivo. El costo de la entrada es de 5.000 pesos. ¿Qué medidas debería adoptar el empleado? ¿Debería obtener aprobación de la gerencia antes de aceptar la invitación? ¿Debería agradecer la invitación y programar la fecha del encuentro? ¿Debería consultar la política de regalos y agasajos para ver si el monto excede el autorizado? Los invito una vez más a responder en el panel. Pueden elegir más de una opción si consideran que es correcto. Ya estamos, 2 segundos más. Veamos las respuestas. La mayoría eligió la respuesta C, la opción C, algunos la A. Veamos, la respuesta correcta está bien. A y C son las opciones correctas.
El empleado siempre debe consultar la política de la empresa para verificar si el monto está dentro de los límites o no. Y siempre es muy importante obtener la aprobación interna antes de aceptar la invitación. Veamos un tercer caso. ¿Cuál de los siguientes enunciados les parece que es falso respecto de dar y recibir regalos? A. Se pueden entregar y recibir tarjetas de regalos de vendedores, de proveedores y de clientes siempre que tengan un valor simbólico. No se puede aceptar un regalo si éste viola una ley, una reglamentación o un decreto gubernamental. Y C. Se puede aceptar un regalo de un proveedor, incluso durante negociaciones contractuales con el mismo, si ello no afecta el criterio independiente de quien lo recibe. Los invito una vez más a responder. ¿Qué les parece? Ya estamos en tiempo. Las respuestas más elegidas fueron la opción A y la opción C. Perfecto. Las opciones A y C, como les decía, son las correctas. No se debe nunca aceptar tarjetas de regalo ni efectivo. Claramente no se puede ofrecer o recibir un regalo, obsequio o hospitalidad que viole la ley. Tampoco se deben aceptar regalos de un proveedor durante negociaciones contractuales con el mismo. Tampoco unos meses antes o después. Siempre recuerde que es muy importante ser lo más objetivo posible en cualquier tipo de decisión. Muchas gracias a todos por participar y por las respuestas. Los dejo nuevamente con Agostina. Muchas gracias, Fernanda, muy bueno. Muchas gracias a todos por participar y interacción. También quería contarles que seguimos recibiendo preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Anímense a consultar cualquier duda que les vaya surgiendo a medida que avanzamos con la capacitación y en el último bloque vamos a estar dándoles respuestas. Bueno, a continuación vamos a pasar al bloque de conflicto de interés, que va a estar a cargo de Patricia Vázquez. Patricia es contadora pública de la UBA con un posgrado de especialización en mercado de capitales del mercado de valores de Buenos Aires. Está certificada en Ethical Compliance por el Ethics and Compliance Initiative en el IAE en el 2018. Desde 2017 se desempeña como oficial de ética y cumplimiento en Metrogas, responsable de diseñar e implementar el programa de integridad y ética de la compañía, a cargo de la gestión de canales de denuncia, conducción de procesos de investigación interna, registro de riesgos de fraude, ética y corrupción, entre otros. Trabaja en Metrogas desde hace 20 años, desempeñándose previamente en áreas de administración, contabilidad, reporting y control interno, y participa en cámaras y asociaciones referentes en el tema de integridad, como la Asociación Argentina de Ética y Compliance, Comisión de Compliance y Sustentabilidad del CEAS, e integra la Comisión de Compliance del IAPG. Y bueno, Patricia, bienvenida. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Agostina, por la presentación y muchísimas gracias al IAPG que nos está recibiendo y coordinó todo el soporte de esta actividad. Como ya avisó Agostina, gracias a todos por estar conectados y por mostrar interés en esta temática. Hoy me toca hablar específicamente del tema de conflictos de interés. A ver si puedo avanzar. No. Hice lío, voy a pasar. Ya voy a llegar, no se preocupen. No sé por qué se me fue todo para atrás. Bueno, partimos de la base de una premisa que hay en todas las organizaciones, que es la expectativa de que tanto sus directivos como los empleados de todas las organizaciones actúen de manera justa, honesta y transparente, brindando
decisiones y actuando siempre en beneficio de la organización, del interés de la organización. Pero se pueden dar situaciones donde este interés entre en conflicto con intereses personales, que nublen el juicio de la persona a la hora de tomar decisiones, que se vea tentada a actuar en beneficio propio en lugar de actuar en beneficio de la organización. Y esas son las situaciones que definimos como conflictos de interés. Hay diferentes formas en las que se puede presentar un conflicto de interés. Una típica es todo lo que tenga que ver con vínculos personales, familiares, sentimentales, de amistad, que puedan afectar la objetividad entre miembros de la organización o entre miembros de la organización y las contrapartes. Otro formato en el que se presentan los conflictos de interés son las participaciones de miembros de la organización en otros emprendimientos comerciales, en otras empresas que pueden ser proveedores, clientes o competidores. Y claramente la persona va a tener un conflicto de intereses entre actuar en beneficio de la organización o actuar en beneficio de la otra organización de la cual es parte. Y el tercer origen de conflictos de interés es el que explicó Fernanda ampliamente, que es el tema de regalos y atenciones, que pueden influir en la objetividad de la persona al tomar decisiones para la organización. Entonces, en estos tres formatos, típicamente no se pueden evitar las situaciones, pero sí se pueden mitigar. ¿Y cómo mitigamos o reducimos los riesgos asociados a la existencia de estos conflictos que se pueden suscitar por primera vez o se pueden suscitar a lo largo de toda la vida de una persona dentro de una organización? Primero es comunicando y capacitando. Generalmente las personas tienden a confundir las situaciones que son conflictos de interés, cuando son reales, cuando son potenciales, y es muy importante delinear los límites en cada organización de cómo se van a administrar y cómo se van a resolver las situaciones de conflicto de interés. Que haya un área responsable a la cual la persona se pueda dirigir en el momento que tenga una duda respecto de si existe un conflicto de interés y quiénes son los responsables de resolverlo, de mitigarlo. Esto hay que reiterarlo, comunicarlo y capacitar a la organización para que después no se materialicen los riesgos asociados al conflicto de interés. En segunda instancia, otra forma para reducir riesgos tiene que ver con identificarlos. Identificar el conflicto se puede hacer en el momento que un empleado nuevo se incorpora a la organización, a través de un cuestionario para que diga si tiene algún vínculo familiar con alguien de la organización o si pertenece a tiene alguna participación societaria en otra organización que puede tener interacción con nuestra compañía. Pero también puede darse la detección en el momento de hacer una transacción. Cuando hay una transacción, conocer a la contraparte, hacer una debida diligencia en ese momento, mitiga el riesgo de que exista alguna situación de conflicto de interés. Y después también las grandes empresas suelen, que manejan bases de datos de empleados muy grandes y bases de proveedores muy grandes, suelen hacer análisis de datos con herramientas como Data Analytics, donde cruzan los datos de los empleados y de los proveedores que están en sus bases propias con bases públicas. Y con esta manera tienen algunos red flags donde pueden identificar, por ejemplo, superposición de domicilios de dos empleados que no se sabía que tenían un vínculo personal dentro de la organización. Y como tercer paso es mitigar. Mitigar, hacer algo para atender ese riesgo de ese conflicto. Muchas veces tiene que ver con evitar que la persona decida en esos ámbitos donde tiene un sesgo su decisión, el proceso de toma de decisiones. Entonces, tal vez sea, si hay un vínculo familiar en la compañía, mover a la persona, si llega a establecer, no sé, un vínculo en línea recta, un jefe con alguien de su equipo, mover a la persona del equipo para que no tenga esa interacción. Si se presenta un proveedor en una licitación con el que la persona tiene algún vínculo, porque no sé, es el cuñado, el dueño de esa contraparte, alejarla de la gestión de ese contrato, alejarla del proceso
de adjudicación de esa contratación, depende el caso y la situación de conflicto de interés, cómo se puede actuar en cada caso para mitigarla. Vamos a ver algunos ejemplos. Es un ejemplo típico, los procesos de adquisición son altamente sensibles a estas cuestiones. Pusimos un ejemplo donde el jefe de suministro es primo del dueño de una de las empresas que se invitó a cotizar en un concurso para adquirir materiales. El concurso lo está gestionando el área interesada, que es el área de operaciones, pero bueno, cuando llega ese concurso al escritorio del jefe de suministro se da cuenta que tiene este vínculo. Por ahí claramente el proveedor previamente no había tenido interacciones comerciales con nosotros, con lo cual eso no estaba declarado. Si la persona está en conocimiento de la política interna de conflictos de intereses de la compañía, debería levantar la mano para abstenerse de participar tanto en el proceso del concurso, de la evaluación técnica de ese concurso y de la adjudicación. Y si llegara después a salir adjudicada esa empresa, claramente esa persona tiene que estar lejos del proceso de gestión de ese contrato. Otro ejemplo que podemos ver tiene que ver con vínculos familiares. La esposa del gerente comercial de la organización ingresa a trabajar en el departamento de legales de uno de mis principales clientes. Esa situación también constituye un riesgo asociado a la interacción de mi gerente comercial con la esposa del otro lado del mostrador, con lo cual podría mitigar esa situación, por ejemplo, si tuviera varios gerentes comerciales, sacándole la cuenta de ese cliente a ese gerente comercial que tiene el conflicto de interés. O, si no tengo otro gerente comercial, por poner ojos en el diseño de contrato para que no vayan a presentarse situaciones donde introduzcan cláusulas que no son favorables a la organización. O sea, monitorear ese vínculo comercial con ese cliente en particular a la luz de la existencia de este conflicto. Puede hacerlo auditoría interna o el mismo jefe del gerente comercial. Otra situación que también se puede presentar es en una búsqueda de personal que abre la organización, se presenta la hija, se postula la hija del gerente de dicha área. Si la compañía tiene normativa específica vinculada a la prohibición hay compañías que directamente prohíben el ingreso de familiares, pero incluso otras compañías que sí lo permiten suelen tener límites que no reporten a su línea directa, en línea recta. Entonces, claramente esta situación no se podría presentar, no podría reportarle porque no tendría objetividad para medir desempeño, para disponer remuneraciones, sanciones o premios. Y un último ejemplo que me abre la puerta para el tema que sigue, que tengo que tratar, es una situación donde hay un intendente en un municipio con el que estoy tramitando permisos de obra, por ejemplo, que nos solicita una donación para un hospital en ese mismo municipio en el marco de mi programa de responsabilidad social. Y ahí se presenta un conflicto dentro de la misma organización, dentro de dos áreas dentro de la misma organización, porque por un lado tengo un interés genuino en que el permiso salga, pero por el otro tengo que respetar los límites de mi programa de responsabilidad social y cuáles son los criterios de elegibilidad de los beneficiarios de ese programa, y no tengo que verme tentado a entrar en el segundo tema, que es usar esto como moneda de cambio. El siguiente tema tiene que ver con donaciones y patrocinio, y parte de otra premisa que es que ninguna organización ni sus miembros tienen que hacer uso de las donaciones, de las acciones de responsabilidad social, para mantener negocios, para ganar influencia, para tener una ventaja indebida, o en este caso que habíamos visto, para facilitar. Eso encajaría con un pago de facilitación, porque estoy agilizando, pretendiendo, si me tentara usar la donación para agilizar, estaría incurriendo en una situación de pago de facilitación que en alguna normativa de algunas legislaciones, creo que en la UK Bribery Act, es un delito. Y muchas organizaciones lo tenemos prohibido en nuestras políticas internas.
Incluso aquellas donaciones que se hacen en el marco de buena fe, que no hay ninguna intención de obtener una ventaja indebida ni nada, representan un riesgo para la organización. Un riesgo que tiene que ver con la reputación, el daño a la reputación y la imagen, si la organización que recibe la donación hace un uso indebido de lo que se aportó, de lo que se donó. Con lo cual hay que estar especialmente atento a los riesgos, y hay dos áreas de riesgo principal. Una tiene que ver con que mi contraparte, que quienes van a recibir las donaciones o las acciones de responsabilidad social sean organismos o funcionarios públicos, porque eso podría ocultar, como vimos en el ejemplo, algún delito, algún pago de facilitación o algún acto de corrupción. Entonces, estas áreas están especialmente expuestas y hay que ser muy cuidadoso en el análisis de las leyes y las reglamentaciones. Si la contraparte es un organismo público, es recomendable conocer la reglamentación de dicho organismo, porque muchas veces están muy regulados en los organismos qué tipo de donaciones pueden recibir, cómo deben articularse, quién las debe autorizar, etc. Y claramente mitigar los riesgos asociados. Y la otra área de riesgo que tiene que ver con donaciones y patrocinios tiene que ver con las contribuciones políticas. Cada organización tiene que establecer por escrito cuál es su posicionamiento respecto a contribuciones políticas en aquellos países que permiten hacer a las organizaciones contribuciones políticas. Definir y establecer criterios claros y transparentes al respecto. Muchas de las organizaciones directamente lo prohíben. Vamos a ver cómo mitigar en la práctica riesgos asociados a donaciones. Primero, sería conveniente que la organización delinee una política de cuáles son sus ejes para las acciones de responsabilidad social. Si va a trabajar sobre niñez, si va a trabajar sobre la tercera edad, si va a trabajar sobre salud, sobre alimentación. Delinee sus ejes, sus límites, establezca criterios objetivos de elegibilidad, quiénes van a ser potenciales beneficiarios de estos programas, etcétera. Lo transparente. Después que conozca al potencial beneficiario, así como se hace una debida diligencia en el caso de la interacción comercial con un proveedor, también es conveniente hacerlo con un beneficiario de un programa de responsabilidad social o de una donación. Verificar que sea legítima esa donación, este tema de conocer la regulación si es un organismo público de la contraparte, y idealmente introducir en el acuerdo de donación alguna cláusula que nos permita el control posterior de los recursos que se donaron, para asegurarnos que lo que donamos llegue a los beneficiarios últimos y no se haya perdido en el camino o utilizado de manera indebida. No solo ponerlo en el contrato, sino ejecutarlo, pedir la rendición de cuentas después y chequear este tema de que que los beneficiarios reciban los bienes donados o los recursos donados. Y también llevar un registro que permita después una trazabilidad de las acciones de responsabilidad social o de donaciones realizadas. Bueno, creo que hasta acá llega mi presentación. Cualquier duda que les haya surgido, está así abierto el lugar para preguntas y respuestas. En la presentación siguiente vamos a tratar de responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Jorge Nilo, que ahora lo voy a presentar, va a estar contándonos todo el tema de fraude y programa de terceros de nuestras compañías. Jorge es contador público, egresado de la UBA, posee un máster ejecutivo en el IAE. Actualmente se desempeña como gerente de auditoría interna y compliance en PECOM, Servicios de Energía, compañía del grupo Prescompan. Es profesor protitular de la Cátedra de Auditoría de la Universidad Católica Argentina y profesor adjunto del Programa de Control Gubernamental de la Universidad de Belgrano. Es coautor del libro Temas de Contabilidad Superior de Editorial La Ley, editorial para la cual ha escrito diversos artículos de su especialidad. Jorge, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Agostina. Ante todo, quiero agradecer a todos los participantes a esta charla por
tan importante para nosotros, para nuestra industria. Y también agradecer a la comisión del IAPG por permitirme esta contribución a los lineamientos del programa de integridad de la industria del petróleo y gas. Conmigo, justamente como mencionó Agostina, vamos a ver dos temas, lo que tiene que ver con fraude y programas de terceros. Quería resaltar que todo lo que estamos presentando, todo lo que estos lineamientos en general son de clase internacional, tomando prácticas, digamos, globales en esta materia. Entonces, para un entendimiento común, la siguiente diapositiva, por favor, sobre qué hablamos de fraude, ¿sí? Tomamos dos definiciones que provienen de organizaciones que son mundialmente reconocidas, como es el caso de la ACFE, ¿sí? Que por sus siglas en inglés significa Asociación de Examinadores y Verificadores en Fraude, y del Instituto Global de Auditores internos, ¿sí? Donde en estas dos definiciones definen al fraude como cualquier actividad o acción con el propósito de un enriquecimiento personal a través del uso inapropiado de fondos o activos de la compañía. El Instituto Global de Auditores Internos, ¿sí? Establece que es cualquier acto ilegal, ¿sí? Caracterizado por el engaño, la ocultación y la violación de confianza. Estos actos no requieren la aplicación, de ningún tipo de amenazas. Son fraudes que son perpetrados justamente por individuos o por la misma organización con ánimo de obtener alguna ventaja. Ventajas como podrían ser obtener dinero, obtener bienes, servicios, evitar pagos, evitar pérdidas, tal vez para el caso, o asegurarse alguna ventaja personal o de negocio. En definitiva, hay dos cosas que quiero rescatar. La diferencia entre lo que establece una organización, que está la ACFE y el Instituto Global de Auditores. En el Instituto Global se establece como una gran diferencia que en el fraude siempre está la intencionalidad. Uno no puede decir, no sabía que esto no se puede hacer, desde la visión justamente de un palo de donde provengo, que es el de auditoría interna. En definitiva, cualquiera de las definiciones que tomemos, que consideremos como fraude para una empresa, implica mínimamente, ¿sí?, un perjuicio económico para la compañía. Y también quiero mencionar el tema reputacional, que lo ha hecho en el tema de donaciones Patricia, ¿sí? Sin duda afecta la reputación de la compañía. Para entender un poco qué miramos como auditores cuando revisamos justamente estos planes de integridad y pedimos el acceso a una auditoría de alguna parte relacionada, básicamente la ACFE tiene una tipología del fraude que nos permite un mayor entendimiento y lo clasifica en tres grupos. Por un lado, la corrupción, el fraude en los estados contables y la apropiación indebida de activos, ¿sí? Los dos últimos, tanto el fraude como el fraude en los estados contables como la apropiación indebida de activos, constituyen situaciones mayormente circunscritas en el ámbito interno de una compañía, mientras que la corrupción, por lo que veremos, está más ligado a la relación que tiene la compañía con terceros, ¿sí? Para esto me voy a focalizar, pero no extenderme tanto porque ya ha sido tocado en los módulos anteriores, en el tema de corrupción, ¿sí? Solamente reforzar el tema de corrupción,
aquello que había mencionado María Luján en su momento, que es el uso indebido de la influencia para obtener un beneficio por sí, por quien perpetra, digamos, un acto de corrupción, contrario a su deber o los derechos de las personas con las cuales interactúa. Justamente la AME tiene en cuenta cuatro instancias que son consideradas de corrupción: conflicto de intereses, que acaba de ser, no nos vamos a detener, que acaba de ser descrito muy bien por Patricia. El soborno, también tocado este tema por María Luján, en lo que tiene que ver con corrupción. Destacamos aquellas dos cuestiones que mencionaran el soborno a nivel comercial, o sea, entre privados, y lo que tiene que ver tal vez con la relación con funcionarios. Sí, lo que quiero mencionar y enfatizar un poco más, lo que son los pagos inapropiados, ¿sí? Se dan cuando un empleado, cuando se paga a un empleado para recompensar una decisión después de que la tomó, ¿sí? En lugar de influir antes de que tome la decisión. Estos pagos, que se consideran inapropiados, no están permitidos realizarse y efectuar. Por otro lado, lo que tenemos es la corrupción. La corrupción se da cuando se paga a un empleado para recompensar, cuando un funcionario, perdón, en el uso de su función, abusa de esta y exige, ¿sí?, el pago de una suma de dinero u otra contraprestación por la decisión que pudiera llegar a tomar. Solamente para mencionar y dejar algunos conceptos de esto que mencionábamos de índole interna, el fraude en los estados contables se dan cuando se ejecutan maniobras, o sea, cuando hay una intención con el propósito de generar estados contables falsos, ¿sí?, que oculten algún hecho de corrupción, y la apropiación indebida de activos se da básicamente cuando se lleva a cabo una acción de fraude en la que se perjudica económicamente a la compañía, sustrayendo algún tipo de activo. Bueno, ¿qué tenemos, qué vemos los auditores y un poco yendo a las políticas y procedimientos? ¿Sí? Y existe lo que comúnmente llamamos en las personas la regla del 80-10, el 10% de las personas que son las que ubicamos sobre la izquierda del panel, nunca cometían un fraude aunque tuviesen la oportunidad. Existe en el margen derecho, lo que ponemos en rojo, aquellas personas que existiendo las mejores regulaciones, siempre pensarían o siempre están pensando en cometer alguna defraudación. En el medio tenemos el 80% de las personas, y acá es, y quiero puntualizar y reforzar este concepto, donde intervienen justamente las políticas y procedimientos de las compañías. Si estas políticas y procedimientos son robustos, seguramente parte de ese 80%, o la mayor parte de ese 80% de las personas, se van a inclinar a estar hacia el 10% de las personas honestas. Pero si tenemos políticas débiles, procedimientos débiles dentro de las compañías, seguramente estas empresas se van a inclinar hacia aquella situación donde las personas podrían cometer o perpetrar algún tipo de fraude. Vamos a la siguiente. La siguiente, por favor. Ahí está. Bueno. ¿Qué vemos cuando pensamos en algunas cuestiones en la mentalidad del defraudador? ¿Sí? Se dan tres circunstancias que son los que la compañía intenta, que el auditor tiene en cuenta y por donde se enfocan los programas de integridad. Por un lado, la racionalización,
por otro la oportunidad y el incentivo. Siempre el que defrauda racionaliza que lo que está haciendo lo está haciendo correctamente, ¿sí? Porque se lo merece. O sea, disocia el hecho con pautas de ética. Tiene que existir una oportunidad, ¿sí? Tiene que tener el defraudador la capacidad de llevar adelante el fraude y generalmente en estas circunstancias cuando los controles internos de la competencia son débiles, ¿sí? Propician la oportunidad para realizar el fraude. Y a su vez tiene que existir un individuo determinado que puede ser que el defraudador esté bajo presión, lo que le da una razón concreta para cometer, digamos, el fraude. En la siguiente diapositiva, ahí, la compañía, por cada una de estas tres circunstancias, tiene dos herramientas para manejar. Algunas son de carácter preventivo y otras son de carácter detectivo. Dentro de las de carácter preventivo, son algunas, por ejemplo, que hemos mencionado, las buenas prácticas dentro de la industria que intentamos derramar desde la Comisión de Compliance del IAPG, código de ética, manuales de conducta, políticas de recursos humanos, tener líneas de reporte de denuncia, y dentro de lo que es la detección, ya estamos hablando de trabajos más donde claramente interviene auditoría interna a través de la realización de auditorías operativas, análisis de inteligencia de datos, modelos analíticos, toda una serie de cuestiones que ya en cierta forma se han tocado en los módulos anteriores. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Algunos ejemplos de fraude que ya hemos mencionado, por ejemplo, de conflictos de intereses, sobre todo, y quiero puntualizar esto, lo miramos nosotros mucho los auditores en esquemas de compras y ventas, comisiones de carácter ilegal, la manipulación de algunas licitaciones, el hurto, las compras y ventas falsas, agradecimientos, justamente este tema de obsequios, por encima, digamos, de lo que quebrantan, digamos, las pautas de buena conducta, ¿sí? De buen manejo de estas situaciones. Desembolso ilícito, todo lo que tiene que ver con fraude. Pasamos ahora justamente a el slide siguiente, que tiene que ver con programas de terceros. Esto lo habíamos mencionado en el marco de la ley 27401. Las compañías tienen responsabilidades no solamente por temas de delitos en el marco de los establecidos por esta ley, no solo por lo que se realiza directamente, sino lo que puede llegar a realizar a través de un tercero. Ejemplos que definen a terceros, creo que ya lo he mencionado, son negocios, proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, consultores, etcétera. ¿Sí? Solamente algunos que podemos mencionar, es un espectro bastante amplio. Conservemos este concepto de con quién se relaciona la gente. La siguiente, por favor. Bueno, antes de iniciar, no sé,
con tercero, básicamente lo que tiene que hacer la compañía es conocer con quién se relaciona. Estos procedimientos de conocer con quién se relaciona se llaman procesos de due diligence. Consiste en relevar y evaluar la integridad de la persona o jurídica con quien nos estamos relacionando, mediante el análisis de información, documentación que puede poseer la empresa, con lo cual la compañía entiende y tiene justamente un conocimiento acabado de con quién va a realizar sus negocios, siempre obviamente en forma previa a tomar la decisión de relacionar. La utilización de cuestionarios, ya se mencionó, es muy importante, es una metodología práctica para las compañías, solicitar documentación eventual, se suele solicitar un tipo de aclaración sobre la información suministrada a la compañía, la búsqueda en listas restrictivas, solemos buscar información en bases públicas. Hoy por hoy hay una base pública muy importante que está en www.data.gov.ar, donde hay más de 50 bases públicas donde se puede extraer información, muchas de ellas útiles a efectos de poder evaluar la integridad con quien nos relacionamos, y bueno, relacionado un poco con exigencias de acciones de mitigación, un poco más de lo mismo que hemos mencionado, las políticas de las empresas con las que nos relacionamos adhieran a nuestros códigos de conducta, políticas internas, declaración de conflictos de intereses, aceptación de cláusulas contractuales, y esto es muy importante, depende del tipo de relación que tengamos, ¿sí? El acceso por parte de nuestras compañías a auditorías periódicas. Bueno, muy bien, creo que hasta acá llegamos, ¿sí? Muchas gracias, doy el pase a Agostina para que continúe. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Ahora avanzamos ya sobre el último punto de estos lineamientos que vamos a conversar hoy, y este es el tema de la información confidencial. Bueno, todos sabemos que para nuestras compañías la información confidencial es un activo, o la información en general, y más aún la confidencial, es un activo muy importante de todas las empresas, ¿no? Es sumamente relevante, es un activo intangible, lo llamamos, pero de un gran valor. ¿Qué es la información confidencial? Básicamente el concepto dice que la información confidencial es toda aquella que no es información pública. Quiere decir, no es información pública y además, esto lo agrego yo, es información normalmente relevante para la compañía, tal como pueden ser planes, pueden ser inversiones, campañas de marketing, proyectos, fusiones, actividades estratégicas, conocimientos técnicos, lo que llamamos know-how, resultados de estadísticas, información sobre empleados y también información sobre clientes o sobre proveedores. Con respecto a la información confidencial, ¿cuáles son los riesgos que se nos presentan? Puede ser o que la misma sea adulterada, o que la misma no se encuentre disponible, que se revele esa información de mala fe, o que se revele por accidente, o que llegue al mercado antes de lo que nosotros teníamos previsto que llegue, y eso nos hace una pérdida porque no pudimos eventualmente, en algunos casos, adelantarnos, por ejemplo, a nuestros competidores cuando fue revelada la información. Entonces, ¿qué hacemos para prevenir en las compañías que esto suceda, que se revele la información confidencial? En primer lugar, yo siempre, acá está último, pero siempre yo digo capacitar. Capacitar a nuestros empleados de cuál es la información confidencial, de qué debe hacer con esa información confidencial, de las consecuencias de violar el principio de confidencialidad de la información, cuáles son esas consecuencias, ya sea una desvinculación, una suspensión, un llamado de atención, entendiendo el nivel de importancia de esa información confidencial. También establecer principios
y niveles para manejar y para controlar la confidencialidad de esa información. Muchas empresas tienen políticas de clasificación de la información, entonces la clasifican como privada, como confidencial, como estratégica, y en virtud de eso tienen diferentes códigos para que se pueda leer o diferentes consecuencias según la clasificación de la información. Entonces, en algunos casos no se puede reenviar, en otros casos no permite que se copie directamente la información que está en un mail, en otros casos se necesita una contraseña para poder leerla. Entonces debe haber normas específicas sobre los registros de esa información, la utilización de contraseñas, de acceso a las computadoras, de acceso a la información en forma remota en este momento en el que estamos mayormente en un aislamiento social y todos trabajando desde casa. Este es un tema muy importante en el cual hay que poner mucho énfasis y mucho foco, porque toda la forma en la que nosotros hoy compartimos la información, y muchas veces confidencial, de la compañía, es en forma remota o en forma electrónica. Entonces, las compañías deben reforzar, y es importante que así lo hagan, estas políticas. También es importante decir que hay una ley de protección de datos personales, y esto ya focalizado a aquella información que tenemos, por ejemplo, de nuestros empleados o de clientes y demás. Entonces, la ley 25.396, que la llamamos comúnmente la ley de habeas data, protege los datos personales asentados en archivos, en bancos de datos públicos o privados que sean destinados a dar informes, por ejemplo, bases de datos de clientes, de proveedores, de empleados, como bien dije. ¿Cómo cumplimos con la ley? Debe inscribirse la base de datos en el Registro Nacional de Base de Datos y se debe informar al titular del dato expresa y claramente sobre la existencia de esa base, cuál es la finalidad y quiénes pueden ser los posibles destinatarios, cuál es el carácter que a veces hay de obligatoriedad de develar aquellos datos o a veces facultativos, cuáles son las consecuencias de brindar datos inexactos o en forma negativa y demás. Y el derecho de acceso de rectificar o de suprimir esa información de datos, de modo tal de también garantizar la seguridad y la confidencialidad de los datos personales con medidas técnicas y organizativas, ¿no? Bueno, esto hoy es la conclusión, digamos, de la capacitación o de esta jornada. Ahora vamos a pasar a las preguntas que han realizado, que entiendo que son varias, pero antes de concluir y de abrir el panel a preguntas, por mi parte quería primero agradecer muchísimo la presencia de ustedes, el interés, las preguntas que han realizado. Segundo, agradecer al IAPG, que hizo que esto sea posible, que hay muchas personas atrás de esto donde coordinaron que esto se pueda dar. Algunos acá estamos en forma presencial con todos los protocolos cumpliendo lo necesarios, otros de los oradores están en forma virtual, así que agradecemos al IAPG y agradecemos muy especialmente también a todos los miembros de la comisión, porque es importante destacar que esto requirió un trabajo de meses, donde hemos consensuado cuáles eran los lineamientos y lo que teníamos en común en nuestros códigos, que requirió un consenso generalizado de todos los integrantes de la Comisión de Compliance, donde se ha trabajado intensamente durante mucho tiempo. Los oradores de hoy somos solo algunos representantes de todo el trabajo de todos los que han realizado los otros. En mi caso en particular quiero agradecer especialmente a Soledad Aroz, que es de mi equipo. Ella está aquí ahora, aunque no haya sido oradora, y trabajó muchísimo para coordinar esto, para armar la presentación, y la verdad es que en mi caso en particular le agradezco mucho. Muchísimas gracias, Sole. Y también contarles algunas otras cosas, por ejemplo, que van a venir otras jornadas de capacitación para otras empresas que no hayan participado hoy, y luego haremos eventualmente una segunda edición, porque esto es como ustedes vieron cuando en una de las diapositivas se compartían sobre los elementos de un programa de integridad. Cuanto más elementos tiene, más robusto es. Hoy abordamos los que nosotros creemos más relevantes, que necesariamente deben estar, pero probablemente en una segunda jornada se puedan abordar otros elementos que hoy no pudimos abordar. Por último, decirles que
Se van a otorgar certificados para aquellas empresas que hayan participado, así que pronto deberán recibirlos, y también que vamos a compartir con ustedes la presentación de hoy. Y eso entiendo que fue una de las preguntas que muchas personas han realizado. Así que creo que no me olvidé de nada, les agradezco una vez más muchísimo y ahora sí abrimos el panel a preguntas. Muchas gracias, Lu. Bueno, les voy a ir leyendo las preguntas que llegaron y dándole pie a cada uno de los expositores para que respondan sobre sus temas. La primera pregunta que recibimos está dirigida a vos, Luján. Uno de los participantes consulta: ¿los planes de integridad deben contemplar el riesgo ambiental? Bueno, es una buenísima pregunta, así que muchísimas gracias a quien la haya realizado. La verdad es que sí, porque un programa de integridad debe contemplar todos los riesgos de la industria. Y básicamente estos son los principios que normalmente están en el Código de Ética y Conducta. Entonces, la respuesta en principio es sí. Ahora, ¿quién va a ser el dueño, ¿sí?, de ese riesgo? Muy probablemente no sea compliance, porque compliance va a estar más focalizado en lo que es soborno, tal vez, o corrupción, dependiendo también de la organización, cómo es la estructura organizativa de la empresa. Probablemente el riesgo de medio ambiente sea, digamos, el dueño y quien lo maneje y lo gestione sea un área específica con estos temas. Pero en el Código de Ética y Conducta de la empresa debería contemplarse eso, y en la medida en que compliance también es cuida, digamos, el cumplimiento del Código de Ética y Conducta, como segundo dueño puede estar también. Muchas gracias, Lu. La siguiente pregunta también está dirigida a vos. Consultan: ¿cómo recomiendan que sus proveedores acrediten que no existe relación de dependencia con sus profesionales, así como buena conducta previsional? Bueno, la buena conducta provisional, la relación de dependencia o los conflictos de interés y demás, está en el programa de terceros, ¿no?, que Jorge compartió con nosotros. Si nosotros vemos la evolución de lo que conversamos hoy, dijimos que de acuerdo a la ley, los terceros son que actúan en nombre y cuenta de la compañía, son responsables, pueden tener responsabilidad para nuestra organización. En virtud de eso, hacemos un análisis de esos terceros, chequeamos bases públicas, justamente lo que estábamos viendo, ver cuáles son sus antecedentes, cómo tienen registrados a sus empleados, qué juicios tienen, si pagan sus impuestos, bueno, diferentes, pues, si tienen determinados juicios, mediante el disclaimer que decimos que ellos mismos realizan, y también mediante una recopilación de la información. Todo ese proceso justamente lo que tiende a hacer es clasificar a esos proveedores según algún nivel de riesgo, mayormente en algunas compañías, y luego vienen acciones de mitigación o de contratación o no, eventualmente. Muchas gracias, Lu. La siguiente está dirigida a Patricia, es sobre el conflicto de interés. Consultan: en las empresas de tipo familiar, ¿también debemos considerar el tema? ¿Nos podría, por favor, compartir algún ejemplo con su debido plan de mitigación? Bueno, las empresas familiares son todo un tema, un conflicto de interés en sí mismo, pero sí se pueden dar situaciones. Vamos a ver un ejemplo por una empresa familiar donde, por ejemplo, está un padre siendo el responsable de la operación, uno de los hijos del área comercial y otro de los hijos del área de administración. Transcurre el tiempo y el hijo responsable de la administración tiene una pareja que se dedica a contadora y le ofrece ser la auditora de estados contables o llevarle la revisión independiente de sus estados contables. Digo, claramente se va a presentar una situación de conflicto de interés porque no sería el vínculo más independiente que la contratación la lleve adelante con su esposa. Digo, en cualquier situación donde hubiera algún registro, una faltante de caja, una situación anómala, podría darse la situación de claramente ocultamiento de esa información, con lo cual no es deseable que se dé esa contratación a esta persona. Por ahí sería más prudente que otro de los miembros de la organización seleccione quién lleva adelante esa contratación. Y después, en casos menos riesgosos, podría darse el caso que el otro hermano tenga, por ejemplo, un hijo que se dedica a hacer páginas web y ofrezca
que su hijo desarrolle la página web como canal de comercialización para la organización. Y en este caso, claramente hay muchos menos riesgos, pero no hay que desviar los ojos en que la contratación, si bien es menos riesgosa, implica alguna situación donde si el servicio no es prestado adecuadamente, si hay problemas de calidad, si hay problemas de que sea a un precio razonable, convendría que lo mire, mitigarlo con la mirada de otro dentro de la organización. Pero sí se pueden plantear y es más sano hablar abiertamente sobre el tema y justamente trabajar sobre los riesgos que plantea cada situación. Y la segregación de funciones, ¿no? Este tema de controles por oposición en las empresas familiares, que si no operan, ponen en riesgo claramente el funcionamiento de la organización. Muchas gracias, Pato. La siguiente pregunta que llegó, hubo 3 preguntas relacionadas a si íbamos a compartir la presentación, creo que Juan recién lo comentó, vamos a estar compartiendo por mail la presentación, de todo lo que se reciben. Después entró una pregunta para Eduardo, que dice, ¿todas las denuncias deben hacerse de manera anónima? Bueno, la respuesta a eso es que no es obligatorio. Lo que sí se le debe informar al denunciante, se le debe dar la posibilidad de mantener el anonimato si así él lo desea. Justamente dar la posibilidad de anonimato genera que los empleados se sientan más cómodos para denunciar estas violaciones al código de conducta y ética de las empresas, y de esta forma se podrían recibir información que de otra manera no se recibiría. Lo que siempre es importante, como se mencionó varias veces, es el deber de confidencialidad de la información que se recibe. Y ahí es importante, me permito agregar, que el área de compliance a veces lleve también un registro y la trazabilidad de qué cantidad de denuncias tiene anónimas y qué cantidad no son anónimas, porque a veces a nosotros eso nos brinda también una información adicional de qué nivel de confianza hay en la línea ética y en la confidencialidad y en los canales internos, ¿no? Entonces, generalmente vos decís, bueno, si tengo la mayor cantidad de denuncias no anónimas, probablemente esto signifique que la confianza en la línea ética está aumentada, digamos, es mayor. Creo que es importante siempre por ahí seguir esa trazabilidad que vale la pena, ¿no? La siguiente pregunta es para Fernanda. Consultan, nosotros como proveedores, ¿podemos enviar una atención a fin de año por motivo de las fiestas, como por ejemplo un vino? Gracias, Agostina. Bueno, en principio, si estamos hablando de un vino de un costo razonable, la respuesta sería que sí. Cumpliría, digamos, con los requisitos que vimos antes, de que no estaría influenciando alguna decisión, si es un vino de un, digamos, común. Las épocas de las fiestas es justamente el momento del año donde suelen ocurrir este tipo de oportunidades de enviar este tipo de atenciones, digamos. Muchas veces las empresas, cuando dentro de sus códigos o dentro de su forma de actuar prefieren no recibirlos, lo que hacen es enviarle en esta época a los proveedores una carta diciendo muchas gracias, pero por favor no nos envíen porque no es política nuestra aceptar regalos, así que obviamente si recibieron esa carta no sería apropiado enviar el vino, pero si no lo recibieron podrían hacerlo. Excelente, muchas gracias, Fer. Y la última pregunta, ¿los cuestionarios de terceros intermediarios se los envían a todos sus proveedores? Esta está dirigida a Jorge. Bueno, excelente pregunta. Sí, es algo que muchas veces se suelen plantear. La respuesta es no. Recordemos esto que habíamos dicho al principio y que en realidad la mención que se había hecho era en función de lo que establece justamente la ley en el artículo 27.400, el artículo 22 de la ley 27.401, que los programas de integridad deben guardar relación con los riesgos, ¿sí?, conforme a la actividad. No todos con quien nos relacionamos tienen el mismo riesgo. En algunos casos va a depender del porte de la compañía, el tipo, digamos, de relación que llevemos adelante. Si nosotros como parte de esa relación compañía tenemos el grip, digamos, de la situación, de la actividad,
Con lo cual, eso es un granulado que generalmente lo realizan las áreas de compliance y auditoría interna, y a partir de ahí se ve la necesidad de requerir un cuestionario o no. Y recordemos, como una excelente práctica, es que adhieran, obviamente, a los códigos de conducta de la compañía y a las políticas y procedimientos de integridad de la compañía. Muchas gracias, Jorge. Bueno, esas son todas las preguntas que recibimos. Muchas gracias a todos por participar y los esperamos en la siguiente edición, ¿no, Nicole? Sí, muchísimas gracias. Y bueno, finalmente decirles también que estamos trabajando sobre un manual de consensos que esperamos para fin de año que ya esté listo y digamos, si pueda ser publicado, que para pymes, que creo que va a resultar de mucho interés o de mucha ayuda para aquellas empresas que quieran consultar. Así que también, además de estas jornadas, estaremos publicando, queremos hacia fin de año el manual. Muchas gracias a todos. Gracias. Que tengan un lindo día.